En las Rolling Hills del territorio de Missouri en 1878, los ágiles dedos de un niño podían limpiar un rifle al amanecer y reconstruir una cerca al anochecer. Ellie Jackson había manejado armas de fuego antes de poder deletrear su propio nombre, pero cuando la famosa pandilla Iron Ridge llegó al pueblo, lo confundieron con otro hijo de granjero. Ese error les costaría caro. La luz del sol de la mañana se derramaba sobre Pine Hollow Valley, tiñendo los campos de tonos ámbar y dorado mientras Ellie realizaba sus tareas. A los 17 años, tenía una complexión fibrosa y un comportamiento tranquilo que hacía que los vecinos lo pasaran por alto, pero había una agudeza en sus ojos azules que insinuaba una profundidad más allá de sus años. La madre de Ellie había fallecido cuando él tenía solo 10 años y la muerte de su padre el invierno anterior dejó al niño para administrar la granja solo. Todo lo que le quedaba de su padre era un Winchester modelo 1873 muy usado colgado sobre el Stonehearth como una reliquia sagrada. El rifle brillaba cuando el sol se elevaba más alto, sus herrajes de latón pulidos hasta brillar. Ellie se detuvo a mirarlo mientras servía café en una taza de hojalata maltratada. El rifle había sido un regalo para su padre Aka Jackson, un explorador y tirador del ejército de la Unión. Aunque las medallas y condecoraciones estaban guardadas en un cofre de cedro debajo de la cama de Ellie, fue el rifle el que realmente contó la historia de su padre. Asa le había enseñado a Ellie todo lo que sabía sobre tiro, rastreo y lectura del terreno, pero la lección de despedida de Asa llegó en forma de una sola frase. Siempre déjalo pensar que eres inofensivo, muchacho, hay poder en ser subestimado. Ellie alimentó a las gallinas, revisó las cercas y reparó el techo del granero, todo mientras escuchaba atentamente el sonido distante de los cascos en la antigua ruta comercial. Los susurros de la pandilla Iron Ridge habían llegado a Pine Hollow hace 3 días llevados por viajeros y comerciantes conocidos por su brutal eficiencia. Dejaron bancos robados y familias en duelo a su paso. La sheriff Kate Henderson se había detenido en la granja de Ellie con el pretexto de comprar huevos en voz baja. Dijo que habían dado en el blanco en Fort Laramie, mató a 3 hombres. Se dirigen hacia aquí, probablemente para pasar el invierno en territorio de Missouri. Sus ojos se detuvieron en el rifle sobre Ed. Podría ser que necesite tu ayuda. Ellie, el chico, asintió, pero no dijo mucho esa noche cuando la luz se había desvanecido a un pálido lavado de gris. Ellie tomó el Winchester y se deslizó detrás del granero. Alineó las tarjetas PL en el poste de la cerca tal como su padre le había enseñado y metódicamente hizo agujeros en los centros desde 50 pasos. Sus manos estaban firmes, su respiración era uniforme. A la mañana siguiente, mientras Ellie llevaba una canasta de huevos de regreso a la casa, el sonido de los caballos lo hizo detenerse en seco a través de la niebla creciente. 5 jinetes se acercaron por el viejo sendero, sus caballos eran de buena calidad. Sus armas pulidas y sus ojos agudos, estos no eran driftes ni granjeros que pasaban. El pulso de Ellie se aceleró, la pandilla de Iron Ridge había llegado. Se ajustó el cuello de la camisa, se limpió las manos en los pantalones y se obligó a verse lo más pequeño y discreto posible. El jinete líder, un hombre de hombros anchos con una cicatriz que dividía su mejilla izquierda. Rigió su caballo a detente en la puerta. Su silla estaba adornada una clara señal de riqueza robada y el culto pacificador en su cadera brillaba en la luz de la mañana. Chico de la mañana, el hombre arrastró su nombre es Jeremiah Cruz. Mis chicos y yo hemos cabalgado toda la noche. Creo que podríamos molestarte con un poco de agua para los caballos. Ellie asintió rápidamente elevando su voz más alto de lo habitual. Sí señor, los pozos junto al granero, sírvase usted mismo. Hizo un gesto con una mano dejando que la otra temblara ligeramente dentro de su mente. Corrió, ya había contado sus armas, notó su posición y vio al más débil del grupo, un chico de cabello rubio arena que no podía ser mucho mayor que él. Mientras los hombres desmontaban, Ellie se quedó junto a la puerta. Sus hombros encorvados, escuchó fragmentos de su conversación. Blanco fácil, sin vecinos para miles. Mira a ese chico flacucho. La voz de su padre resonó en su cabeza. Déjalo pensar que no eres nada. El miembro más joven de la pandilla se acercó, su sombrero mal ajustado inclinado hacia atrás. Peligroso aquí afuera para un chico, solo dijo con un aire de falsa preocupación. Bandidos y tal. Ellie obligó una sonrisa nerviosa. Me las arreglo bien. El líder Jeremías se apoyó en la valla. Chico, tu nombre no será Jackson.
¿Estará relacionado con Aka Jackson? Los dedos de Eli se apretaron en el asa de la cesta. Él era mí, lo conocías. Jeremías rió bajo y frío, no personalmente, pero oí hablar de él, una leyenda con un rifle. Dijeron lástima que el ejército le devolviera todas sus medallas. Cuando murió los otros hombres rieron sus voces ásperas contra el aire fresco de la mañana. Los ojos de Jeremías se dirigieron a The Farmhouse. Que Winchester allá arriba escuchó decir que era una pieza valiosa emitida por el ejército. Me parece que un chico como tú no necesita algo tan bueno. Estaremos encantados de quitártelo de encima por un precio justo. Eli tragó saliva dejando que su labio temblara. No creo que pueda. Seguro que puedas, dijo Jeremías acercándose. Su mano descansaba ligeramente sobre la culata de su Colt. Te diré que... ¿Por qué no nos muestras lo que ese rifle puede hacer? Demuestra que eres digno de quedártelo. Sacó una tarjeta de avión de su bolsillo y se la entregó a Eli. Haz de espadas 20 pasos, dale, y te dejamos en paz. La risa de la pandilla resonó. El disparo chasqueó y el haz de picas explotó en cuartos limpios. El silencio cayó. La sonrisa de Jeremías se desvaneció. Su mano se movió hacia su culto, pero Eli ya había movido el rifle para cubrirlo. No lo haría. Eli dijo, su voz calmada y firme. Ahora me enseñó a disparar limpio. Perderás esa mano antes de desenfundar. El chico de cabello rubio arena dio un paso atrás, sus manos levantadas. Yo no quiero problemas. Los ojos de Jeremías se entrecerraron. Calculando. Jugaste con nosotros, ¿no? Jugasteis vosotros mismos, respondió él, y su puntería firme. Me subestimasteis. Mi padre siempre decía que era el mayor error que cualquiera podía cometer. El enfrentamiento se prolongó en un pesado silencio. Finalmente Jeremías levantó las manos. Tranquilo, chico, no hay necesidad de que nadie salga lastimado. Suelten sus armas, ordenó él, y la pandilla obedeció. El ruido de las armas golpeando el suelo rompiendo la tensión. Eli asintió hacia las cuerdas del granero. Dentro se atarán bien fuerte, y si a alguien se le ocurre alguna idea, recuerden esto. No extraño. La pandilla dudó, pero el frío acero del Winchester convenció a ellos. Mientras se movían, Eli miró hacia el horizonte. Había visto la señal del sheriff antes, 3 destellos cortos de un espejo. La ayuda estaba en camino para cuando el sheriff Henderson y sus agentes llegaron. La pandilla de Iron Ridge estaba asegurada en el granero, su líder fulminando con la mirada a Eli. Creo que te debemos. Gracias, Eli, dijo el sheriff dándole una palmada en el hombro. Has hecho que Pine Hollow se sienta orgulloso. Eli asintió con la mirada distante. La niebla matutina se había disipado, dejando el valle bañado por la luz del sol. El rifle de su padre colgaba de su hombro, un recordatorio tangible del hombre que lo había preparado para un mundo lleno de peligro. Pero mientras observaba a los agentes cargar a la pandilla en carros, Eli sabía que esto no había terminado. Las palabras de despedida de Jeremiah resonaron en sus oídos. ¿Crees que esto es lo peor, chico? No tienes idea de lo que viene. Se vuelve una locura. Empeora. Eli apretó el rifle. Lo que viniera después estaría listo. Mientras los carros desaparecían sobre la cresta, Eli respiró hondo. La emoción de la mañana se estaba desvaneciendo, reemplazada por un silencio. Inquietud. La banda de Iron Ridge podría ser capturada, pero las palabras de Jeremiah no eran solo fanfarronería. Eli había leído lo suficiente en las viejas cartas de su padre para saber que hombres como Jeremiah rara vez trabajaban solos. Dentro de la granja encontró el cofre de cedro debajo de su cama. Era una vieja pieza desgastada por años de uso y dentro estaban los recuerdos de guerra de su padre. Eli desdobló cuidadosamente un mapa que Asa había usado durante sus días de exploración. En él había marcas y notas sobre ubicaciones clave en el territorio, lugares donde Asa creía que podrían surgir problemas. La marca se destacó un círculo alrededor de un lugar llamado Ridge Hollow. Eli trazó el nombre con su dedo, su mente acelerada. Ridge Hollow no estaba lejos de Pine Hollow, a solo medio día de viaje. Las notas de su padre lo mencionaban como un centro de suministro para forajidos. Si las amenazas de Jeremiah significaban algo, Ridge Hollow podría contener las respuestas que Eli necesitaba. Pasó el resto de la tarde preparando el rifle Winchester. Lo limpió de nuevo cada ronda, lo inspeccionó con cuidado. Llenó sus alforjas con provisiones, incluyendo una lata de galletas y cecina, y se ató un cuchillo al cinturón. La granja estaría bien para un día o dos sin él. Cuando el sol se puso, Eli ya estaba montado y listo, así que se dio la vuelta una vez más.